Vamos a buscar inmediatamente en Mateo capítulo 5 y vamos a leer el versículo 6. Mateo capítulo 5, versículo 6. Cuando lo tengan pueden decir amén. Y si no lo tiene, diga amén. De verdad, diga amén. Gloria al Señor. Lo tengo, yo lo leo. Dice así: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esto es una promesa divina. Amén. Que Cristo la bajó de las entrañas espirituales de la gloria de Dios y la bajó a la tierra. Amén. Y esta es una promesa o una profecía, como quisiéramos llegarlo. Lo vuelvo a repetir: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. He puesto como tema: Dios bendice a los que le anhelan y le buscan. Dios bendice a los que le anhelan y lo buscan. Podríamos decir que el que no anhela la presencia de Dios, el que no anhela el pan vivo espiritual que descendió del cielo, que es Jesucristo y su palabra, el verbo hecho carne, los que no tienen sed de su presencia, pues también pueden recibir, en mi estilo, en mi palabra, o sea que la Biblia no lo dice así, algunas migajas del reino. Amén. Algún aperitivo para que puedan saborear de lo que Dios le tiene, de lo que Dios le ofrece, si dan el paso que deben dar, el paso de arrepentimiento. Les recuerdo que estamos estudiando pues las 8 leyes del reino de la bienaventuranza, que se encuentran en Mateo desde el capítulo 3, del versículo 3, al versículo 12. Y hoy vamos a estudiar pues la 4ª ley del reino, que se titula, ahí lo tienen, todavía, ahí viene, un espíritu hambriento y sediento por su justicia. Lo vamos a esperar. Ahí lo tenéis, escríbalo: un espíritu hambriento y sediento por la justicia divina. Amén. El crecimiento espiritual del creyente dependerá del hambre y la sed que tenga de justicia, pues del Señor, de la palabra de Dios. Cuando un niño nace, lo primero, ¿qué es lo que ese niño desea y busca? Alimento. ¿Alimento sólido? No. Un alimento líquido. De igual manera, cuando una persona toma la decisión, la determinación, o primeramente reconoce su herencia pecaminosa y viene al Señor y le entrega su vida al Señor, pues ese creyente ha nacido de nuevo. Es un bebé, amén. Y hay que enseñarle las escrituras, hay que caminar con él lentamente, hay que enseñarle, amén, los beneficios del reino y lo que Dios pues nos promete, nos ofrece. Por lo tanto, el creyente o el hijo de Dios que no tiene hambre y sed de la palabra de Dios, de la justicia de Dios, y no toma la decisión de esforzarse, de sacrificarse y de estudiar la palabra, de orar, de ayunar, de no buscar el rostro de Dios, déjeme decirle que corre un gran riesgo. ¿De qué? ¿De morirse físicamente? No. Podría morir
espiritualmente, posiblemente no, pero se puede atrofiar el alma, se puede atrofiar el espíritu, se puede atrofiar el intelecto de tal manera que no crezca espiritualmente y se quede ahí. ¿Cree en Jesucristo? Sí. ¿Tiene fe? Pues ya, podríamos decir que hay que examinarlo. Amén. Porque el que tiene hambre y sed de la palabra de Dios, de igual manera de que busca la presencia del Señor, pues la fe, ¿qué pasa? Aumenta. Estamos llamados para crecer. Estamos llamados para correr espiritualmente. Estamos llamados a fortalecernos para continuamente subir al monte de Dios. ¿Al monte de qué? De la transfiguración. Repito, el crecimiento espiritual del creyente dependerá del hambre y la sed que tenga de la palabra del Señor. Levanten las manos las mujeres que han tenido hijos. Bastante. Gloria al Señor. La que no, ya hay algunas que no darán a luz, por más que quieran o busquen, no van a dar a luz porque ya se le pasó su tiempo, si está soltera o viuda, lo que sea. De lo contrario, pues ore y Señor es fiel, amén. Que nada es imposible para Dios y nada es difícil para Dios. Dios dice, ¿habrá algo difícil, imposible para mí? No. Entonces, cuando una madre queda embarazada, ya a los 3 meses, ayúdeme, ¿a los cuántos meses el bebé se comienza a mover en el vientre? Depende, pero dígame algo, el depende no vale. Por orden, para que no entendamos. 2 meses y algo, ¿quién da más? 3 meses, ¿quién da más? 4, ¿quién da más? Si ya de 5 para arriba no se mueve, hay problema. Ya hay problema. Claro, tenemos que invocar al Dios vivo para que haga un milagro. Amén. En esa criatura. Pero como dije anteriormente, nada es imposible para Dios y nada es difícil para Dios. Cuando una madre está embarazada y ese bebé comienza a moverse, ¿qué siente una madre? Por orden, una sola. Por lo menos la que ha tenido más de 4 hijos, que diga algo. ¿No hay ninguna que tenga 4 hijos por lo menos aquí? ¿No? ¿Cuántos hijos tú tienes? Amén, gloria. Amén, gloria al Señor. ¿Qué siente? Una alegría, ¿verdad? Una sensación espiritual, una emoción espiritual. Pero ¿por qué cuando esa criatura se mueve, la madre se alegran? ¿Por qué? Porque hay una señal de ¿qué? Hay una señal de vida. Amén. Y mientras la madre se va alimentando y ve que su panza se va creciendo y la madre dice, esto va bien. Esta cosecha va bien, amén. Este fruto va bien. Y la barriga se va ensanchando y va contenta cada día. Ya a la hora de dar a luz ya no hay tanto gozo. Hay gozo, pero es una mezcla de gozo y dolor. Es un gozo agridulce, pero como dice la palabra de Dios, que cuando la madre da a luz, ya se olvida todo. Se olvida el dolor y ya ve a la criatura y hay gozo. Lo abraza, lo mima. Se lo dan así no lo han metido en un barreño para lavarlo, simplemente con paño y así, y no importa, lo abraza. El padre para besarlo puede ser que sí, pero no es lo mismo que la madre, ¿verdad que no? No es lo mismo. A la madre le da igual, solo sube aquí en el pecho para que sienta el calor, por decir, hueso de sus huesos y carne de su carne. ¿Habrá alguna mujer embarazada aquí en esta mañana?
No pasa nada. No. Que quede un hombre embarazado, ahí sí hay problema. Y esto está muy chungo para hablar de esta cosa ahora, en este tiempo, ¿verdad? En este mundo lleno de tinieblas, pero que una mujer quede embarazada, pues eso es lo normal. Amén. Déjeme decirle que el que no tiene hambre del pan vivo que descendió del cielo, el que no tenga hambre de la fuente de agua viva que es el Espíritu Santo, tiene problema. Y el que no está embarazado o embarazada de una cosa, estará embarazado y embarazada de otra. El que tenga oído que oiga. Y aquí lo que dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán ¿qué? Saciados. Bienaventurado, dichoso. Y cuando hablamos de la bienaventuranza, de ¿qué es una bienaventurado? ¿Qué es? Privilegiado, otra palabra. Bendecido, dichoso, afortunado. Esta mujer no necesita micrófono. Por esta línea, alguien por aquí. ¿Qué más? Hablando de bienaventurado. Para dejarle a alguien más, a alguien, qué sé yo. ¿Se acabó todo? Ok. Parece que no hay más. Dichoso y bienaventurado. Si nos ponemos a meditar, si nos sentamos en un lugar fresco, bien cómodo, en un asiento bien cómodo, y comenzamos a pensar de una persona bienaventurada y dichosa de parte de Dios. ¡Wow! Eso es lo más grande, lo más hermoso, lo más poderoso que le puede acontecer a una persona terrenal. Porque hay bendiciones humanas grandes, económicamente por supuesto, y con el dinero se compra todo, menos la salud, menos la vida, y así sucesivamente. Pero una persona bendecida por Dios, eso no quiere decir que una persona bendecida por Dios no se enferme. No quiere decir que una persona bendecida por Dios pues no pase por pruebas, por dificultades. No, bajo ningún concepto, porque dice la palabra de Dios que el sol sale sobre los justos y los injustos, la lluvia cae sobre los justos y los injustos, y así sucesivamente. Amén. Pero una persona bendecida por Dios, déjeme decirle que tiene el pasaporte sellado, visado eternamente de entrar a la presencia de Dios cuando parta de este mundo. Dígame con toda la boca así, amén, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Ahora, el que no está embarazado de la palabra de Dios, embarazada de la palabra del Señor, de la fuente de agua viva, déjeme decirle, está bendecido. Lo voy a decir por al estilo dominicano. Me perdona lo dominicano. Está embarazado por el mismo diablo. Y esto es muy fuerte lo que acabo de decir. ¿Por qué? Porque todos heredamos el pecado de la serpiente antigua desde Adán y Eva. Nosotros los seres humanos heredamos el pecado. ¿No es así? O sea, que el que no se está alimentando con la palabra de Dios, se está alimentando por las cosas de este mundo, por las obras de las tinieblas de este mundo. Hay muchas personas, muchos jóvenes que están embarazados con el Facebook, que están embarazados hasta aquí con TikTok, cruzan los semáforos con el teléfono en las manos. Pues ayer vi un joven y estaba charlando con él en un culto que tuvimos muy glorioso. Hacía como, qué sé yo, 15 años que no lo veía. ¿Y cómo está? Amén, yo estoy bien, gloria al Señor. Y uno siempre pregunta, ¿tiene novia?
Ah, sí, tengo una novia y es dominicana. Y yo dije, gloria a Dios, como si hubiese sido una cubana, hondureña, da lo mismo. Y yo le dije, ¿a dónde la conociste? Por internet. Digo, gloria al Señor. ¿Qué tiempo tiene de noviazgo? Pues 3 meses. Amén. Y estaba ahí, la niña estaba ahí, le dije, oye cariño, busca del Señor. ¿Tú escuchaste la palabra de Dios? Sí, sí, sí. Y se rió, amén. O sea, que el que no se está alimentando de la palabra de Dios, pues se está alimentando con las cosas que ofrece este mundo. Claro que nosotros los hombres no parimos, no quedamos embarazados y nada por supuesto. Cuando hablo del embarazo, yo estoy hablando de las entrañas espirituales, amén. Estoy hablando del corazón, del ser interior del hombre, amén. Si no tomamos de la agua limpia, pues tomamos pues de agua sucia. Y a la medida que vayamos alimentándonos tanto de lo bueno como de lo malo, pues esa criatura se va ensanchando, va tomando dominio y poder de la mente, del corazón, y ata a esa persona. O sea, que ya esa persona no se gobierna por sí mismo. ¿Tiene autoridad? Claro que tiene autoridad para echar fuera quien le domine, quien le gobierne. Por supuesto que sí, cuando quiera buscarlo. Pero ya es una persona esclava. Sin embargo, el que anhela el reino de Dios y su justicia, el que anhela la palabra de Dios, ese alimento espiritual, ese alimento sólido, esa agua viva que nos conduce a la presencia de Dios, que nos conduce a la vida eterna, déjeme decirle que no es por la mañana, no es por la tarde, no es por la noche, no es cuando estoy trabajando. Es que el Espíritu Santo es una persona. Es una persona. Y habla. Toca como los bebés mueven sus pies en el vientre de su madre. Amén. Nos habla al oído. Y muchas veces, por decirlo así, nos conduce de la mano y nos conduce al Hijo y nos conduce al Padre Eterno, hablando del Espíritu Santo como persona. Y a la medida que uno ore, a la medida que uno tenga esa hambre, ese anhelo de buscar su presencia, y con esa hambre uno estudia la palabra de Dios, déjeme decirle que difícilmente se pase un día sin leer un versículo bíblico. Difícilmente el creyente, el Hijo de Dios, que tenga esa hambre y esa sed desde por la mañana cuando se levanta y lo primero que ponga los pies en el piso, va a decir: Señor, gracias por este día. Y por lo que sea la urgencia del trabajo, qué sé yo, en el transcurso de la mañana, más adelante va a decir: wow, Señor, no te he dado gracia, no te he dado la bienvenida, Espíritu Santo. No te he dado gracias, Señor, por este día. No te he dado gracias, Señor, por el aire que respiro. Y aún por las pruebas, si hay pruebas, Señor, gracias por las pruebas, porque yo sé que tú me levantarás y que tú has permitido esta prueba para usted glorificar su nombre y para que yo vea tu gloria en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, porque dice la palabra de Dios que todo obra para bien para aquellos que han sido llamados conforme a ¿qué? A su propósito. Y déjeme decirle, Dios satisface el alma sedienta. Dios satisface el alma
sedienta. Y el que tiene al Espíritu Santo en su vida, déjeme decirle que va de gloria en gloria. Va a caminar sobre el fuego, va a caminar sobre las aguas. Puede venir cualquier peste, cualquier situación mundial, y de toda ella Dios lo librará. Dios lo librará. Y por supuesto, cuando llegue el momento, que llegue la noche, como yo diga, ahí pues se apaga la vela. Amén. Rápidamente vamos a ir a Salmo 63 y vamos a leer los versículos 1 y 2. Salmo 63, 1 y 2 dice así: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene ¿qué? Sed de ti. Y lo más grande, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Amén. Y aquí vemos que el salmista David, pues, da a entender que tuvo un encuentro con Dios. Da a entender que David tuvo un encuentro con el Señor Jesús. Da a entender que David tuvo un encuentro con el Espíritu Santo y pudo tomar, como se dice, de la miel que destila del panar. David saboreó, David tocó, David palpó, David pudo visualizar la gloria de Dios. Y déjeme decirle, todo aquel que tiene un encuentro con el Espíritu Santo, todo aquel que anhela y es abrazado por el Espíritu Santo, déjeme decirle que difícilmente ese creyente vuelva atrás. No. ¿Por qué? Porque ha sido sellado, amén, con el mejor sello espiritual, y ya su vista no la pone en el hombre, ya su vista está puesta en aquel que nos ha prometido la vida eterna, y sigue caminando hacia adelante, y sigue caminando, y no mira atrás lo que queda atrás, no, va mirando aquello que no ha sido pues prometido. Amén. Ahora, un corazón sediento solo puede satisfacer su sed mediante la íntima relación con el Señor a través del estudio de la palabra. ¿Cómo uno puede satisfacer esa hambre? Estudiando la palabra de Dios y meditando en ellas. Cuando nosotros leemos, estudiamos, meditamos la palabra de Dios con una determinación de saciarnos espiritualmente e intelectualmente con ese conocimiento de la palabra de Dios, déjeme decirle que ahí mismo está el Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo comienza a iluminarnos la palabra de Dios. Y uno se detiene, y esa palabra se va impregnando en nosotros, se va haciendo carne. Dice, wow, tremendas promesas, y uno se alimenta. Amén. Pero es muy importante el estudio de la palabra de Dios. Y como dijo David, mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Y a dónde lo podemos encontrar? De igual manera en el Salmo 42, 1 y 2. Salmo 42, 1 y 2 dice así la palabra de Dios: como el ciervo bramas por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, ¿quién? El alma mía. Un paréntesis aquí. El alma siempre está sedienta. El alma, las emociones siempre está pidiendo. Nunca se sacia. Amén. Mi alma tiene sed ¿de quién? Del Dios vivo. Y aquí dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo? David estaba pasando por situación difícil. Y es muy importante, mis hermanos, que dice la palabra de Dios, que todo tiene su tiempo. Hay tiempo que uno no puede coger su tiempo para leer mucho la palabra de Dios, ni meditar mucho en la palabra de Dios, porque sea el trabajo, lo que sea. Amén. Está claro. Pero
El alma siempre está sedienta y está pidiendo. ¿Con qué estamos satisfaciendo el alma? El deseo del alma. Esa es la gran pregunta. ¿Qué tú y yo le estamos dando al alma? ¿Con qué le estamos alimentando? Amén. Unos sí con la palabra, otros con las oraciones, pero hablan en plural para todo, naturalmente. ¿Qué alimento tú le estás dando? El que todavía pues no ha tenido un encuentro con el Señor, con las canciones del mundo, con el internet, pornografía, hablando de los hombres, nosotros los hombres, mirando a las mujeres con la vestimenta de esta generación, su figura, que le estamos inyectando a nuestra mente. Y la mujer por igual, porque tiene sus sentimientos, su deseo y así sucesivamente. Una gran pregunta. El hambre y la sed espiritual es esencial para la salvación. Podemos ver algunos casos en la Biblia, pues el que estaba crucificado juntamente con Jesús, ahí en la cruz reconoció pues su estado natural pecaminoso y que eso le era un impedimento para entrar al reino de los cielos. Pero en ese momento final decisivo de su vida, él sabía que Jesucristo era el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. ¿Quién se lo reveló? ¿La ley? No, la ley no. La ley testificaba de aquel que había de venir. Ahí se lo reveló el Espíritu Santo. Ahí vemos la misericordia de Dios, la gracia, la benevolencia de Dios. Pero mis hermanos, si todavía tú no has tenido un encuentro con el Señor, si todavía no está embarazado de la presencia del Señor y de la palabra de Dios, en esta mañana toma una decisión. Y dile al Espíritu Santo, clama al Espíritu Santo y dile: pues yo quiero tener en este momento, en esta mañana, un aborto. Sabemos pues que el aborto es un homicidio y es pecado. Amén. Eso lo tenemos claro, lo que leemos la palabra de Dios. Pero no es un embarazo humano, estoy hablando de un embarazo espiritual que conduce a la condenación eterna. Pero que en esta mañana tiene una linda oportunidad y clamar al Señor, clamar al Espíritu Santo y decirles en esta mañana: Señor, yo quiero sacar de mi corazón espiritual todo lo que no te agrada. Señor, yo quiero vivir para ti. Señor Jesús, yo quiero embarazarme de tus cosas espirituales, de tu palabra en esta mañana, porque esas son las únicas que nos conducen a la vida eterna. Nadie quiere tener un cáncer, ¿verdad que no? No. Otra enfermedad que sea terrible aparte del cáncer, otra. El SIDA, por decir algo, y mucho apellido. Es lo mismo. El pecado es una enfermedad, es un cáncer espiritual. Es un SIDA espiritual. Que para ser salvo, para poder ser libre de esa enfermedad espiritual, tiene que haber una intervención divina del cielo en el cual pueda erradicar, abortar el pecado que está almacenado en el corazón. Y el Espíritu Santo está aquí. Si no lo hacen esta mañana, el Espíritu Santo caminará contigo.
El Espíritu Santo dormirá contigo y continuamente te va a estar hablando por tus padres, por tus amigos, en la televisión, en la radio. Y estará ahí, hijo mío, hija mía, no pierda tiempo, decídete, yo quiero alimentarte, yo quiero liberarte. Porque es el propósito de Dios que seamos salvos. ¿Quién dice amén? Ese es el propósito de Dios, que seamos salvos. O si no, vamos a verlo en Isaías 55. Isaías 55, vamos a leer los versículos del 1 al 3. Isaías 55 del 1 al 3 dice así: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Otra vez, venid, comprad con muchos dólares y con muchos euros. Amén. No, dice, sin dinero y sin precio, vino y leche espiritual, no de lo que venden en el supermercado. ¿Por qué gastar el dinero en los que no es pan y vuestro trabajo en los que no sacia? Y dice, hoy, oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará, ¿qué? Vuestra alma con grosura. Y el 3 dice, inclinad, ¿qué? Inclinad vuestro oído. Y dice, venid a mí, venid a mí. Y otra vez dice, ¿qué? Oíd. ¿Y cuál es el producto de venir a Cristo y de escuchar su palabra? Y aceptar su palabra y de aceptar sus promesas. Y dice, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firme. A David en su tiempo, pero a Pedro para hoy. Y tú puedes decir tu nombre. Es un llamamiento que Dios nos hace a todo lo que tienen hambre y sed de su justicia. Amén. Porque ellos serán saciados. El Salmo 34:10. Volvemos a ver qué nos dice Salmo 34:10. Salmo 34:10 dice así: los leoncillos tienen que, necesitan y tienen que hambre. Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Yo digo, Pedro, di amén. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán, ¿qué? Falta de ningún bien. Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Un espíritu hambriento y sediento por la justicia de Dios, seremos saciados. Si tu espíritu todavía no está sediento por la justicia divina, ¿qué dice Mateo 6:36? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán, ¿qué? Añadidas. Pero primeramente, pues, tenemos que buscar al Señor. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. En este momento vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que despierte en nosotros mucho más, porque hay un remanente que continuamente pues ya tiene sed y hambre de la justicia divina. Si no es tu caso todavía, y no los que están viendo en casa, pues oremos en este Señor con los ojos cerrados o abiertos, no importa. Pídele al Señor en esta mañana que trate con
tu corazón, con nuestro corazón. Y que nos llene de su Santo Espíritu. Como dije, hablando espiritualmente, que nos embarace con su Santo Espíritu, para que podamos conocer y avanzar espiritualmente el propósito de Dios en nuestros corazones. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Padre, por tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Necesitamos, Señor, de ese pan vivo que descendió del cielo. Necesitamos beber de la fuente de agua viva. Necesitamos de tu Santo Espíritu, de tu presencia en nuestras vidas, Señor mi Dios. Que podamos avanzar, que podamos crecer, Señor, espiritualmente, papá. Gracias te damos, oh Dios, en esta mañana. Y que tu Santo Espíritu nos convenza. Dile que tu Santo Espíritu Santo, convénceme. Háblame, trata conmigo en esta mañana. Ayúdame a tomar la decisión adecuada espiritual. Gracias te damos, oh Dios, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.